Bueno, compañeros, buenas noches. Hoy vamos a ver la temática de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En cuanto a prevención de riesgos laborales, la ley, en definitiva, la normativa actual que está en vigencia, data principalmente de 1986. Luego hubo un segundo repunte en el año 2005 y finalmente la última actualización es ahora en el 2024. ¿Todos sabemos de qué estamos hablando? En definitiva, las tres normativas que terminan siendo la misma terminan siendo el reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional del trabajo. En definitiva, cuando hablamos en esta parte, sobre todo de esta ley, hay que entender que el Ecuador, a través de la Comunidad Andina de Naciones y a través de los acuerdos internacionales de los países que conforman la CAN, en el año 1986, bajo la presidencia de León Febres Cordero, este ya tuvo un primer acercamiento al respeto y sobre todo a la consideración de la prevención de riesgos laborales, emitiendo el famoso Decreto Ejecutivo 2393 que ustedes lo conocen como tal. Es decir, la seguridad industrial en realidad ya, ¿cuántos años tendrá? 48 años en realidad, ¿cierto? Entonces, en estos 38 años sucede que en los primeros casi 20 años, en el año 2005, bajo la presidencia de Rafael Correa, retoman este mismo decreto y simplemente le dan un impulso. ¿Qué significa esto? Que comenzó el boom de la seguridad industrial aquí en Ecuador y comenzaron ya a darle mayor importancia y sobre todo a la presión de parte del gobierno hacia el empleador para que se respete la normativa legal como tal. Y es por eso que nosotros a partir de este año en realidad tenemos ya una noción de la ejecución de los riesgos laborales como tal. Y finalmente en el año 2024, en la presidencia del gobierno actual, asoma una actualización y ya no se llama Decreto Ejecutivo 2393, que ustedes lo conocían como tal. Ahora, ¿cómo se llama? Decreto Ejecutivo 255. Sigue siendo un decreto ejecutivo, pero ¿con qué numeral? 255. El 255. Que en definitiva viene a ser lo mismo. En algunos casos es más específico que el 2393 y en otros casos diría que la resumieron. Entonces, si me preguntan ustedes cuál es mejor, no cabería una respuesta comparativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el decreto ejecutivo es más una normativa técnica, ustedes se percatan, tienen más hojas, pero no porque tengan más hojas mejor, sino más bien el contenido técnico. Es decir, existen parámetros aquí que me permiten evaluar algunos riesgos. Entonces ahí ya me dan parámetros, me dicen tantos decibeles, tantos lumens, tantos TLVs en algunos casos, incluso las baterías sanitarias en centros de trabajo, el decreto 2393 ya me dice cuántos por una densidad determinada de personas, ¿cierto? Es como aquí, ¿cuántos estudiantes somos en esta institución? Bastantes. Alrededor de 2.300, ¿cierto? Entonces, apegados a la normativa en algún momento, en algún punto, nosotros dijimos tantos baños, tantas baterías sanitarias deben existir, tanto para hombres, tanto para mujeres, ¿cierto? Entonces, no es que simplemente se vino y se hizo 4 o 5 baños por pabellón, no, es porque se objetivizó y se calculó en función de la normativa. ¿Ok? Ahora, las novedades en el decreto ejecutivo 255, en cambio, resultan interesantes en la parte de innovación. Por ejemplo, uno de los puntos más álgidos de este decreto
Es, por ejemplo, la incorporación de los actores principales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? Monitor De seguridad, luego, ¿cuál más? el técnico, Técnico. el médico ocupacional. ¿Y cuál más? Es el mismo técnico, SSO y el médico. Y el quinto caso son estos mismos dos más ¿quién? Incluso ya me piden sumar. Es que no me equivoco, ¿no? Ya, entonces, ahí en cambio, estos actores, a diferencia del decreto 2393, ya me permite aquí dimensionar para qué tipos de empresas y en qué casos de empresas puedo realizarlo. Perdón, debo ya contar con este personal técnico calificado. Entonces ya es más específico en ese campo. De igual forma también me brinda las formas de qué, cómo y dónde poder aplicar esta normativa en las